Vamos a comenzar con la clase de la explicación de la arteria cubital. Esta arteria cubital se origina en la bifurcación terminal de la arteria braquial hacia medial en el antebrazo. Pasa profunda al músculo pronador redondo y superficial al tendón del músculo braquial, es decir, que pasa por debajo del pronador redondo y por encima del tendón del músculo braquial. Luego, en su recorrido, llega al arco del flexor superficial de los dedos, ubicándose por detrás de él y junto con el nervio mediano que van hacia el arco del flexor superficial de los dedos, pasa por detrás o por la cara profunda de este nervio mediano. Continuando con el recorrido de la arteria cubital, esta pasa cerca del borde medial del antebrazo, donde adopta una dirección sensiblemente vertical, pasando entre el flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos delante del pronador cuadrado. Luego, la arteria se sitúa superficial al retináculo flexor, lateral al hueso pisiforme, atravesando la parte superior y medial de la eminencia hipotenar, para llegar al compartimento palmar medio, donde se anastomosa con la palmar superficial o radiopalmar, rama de la radial, y así formar el arco palmar superficial. Veamos ahora las relaciones de la arteria cubital en la articulación radiocarpiana, en donde el eje vasculonervioso cubital pasa por el canal cubital o canal de Guyon, que este canal está delimitado medialmente por la cara lateral del hueso pisiforme, lateralmente por la continuación de las fibras del retináculo flexor, adelante por la expansión fibrosa del tendón terminal del músculo flexor cubital del carpo y hacia atrás por el retináculo flexor. Esta arteria y nervio cubital llegan a la mano por fuera del túnel carpiano. Ya en la mano, la arteria cubital, luego de abandonar el canal cubital, penetra en la celda palmar cubierta por la aponeurosis palmar y superficial a las vainas tendinosas de los flexores de los dedos. Allí describe una concavidad superolateral para anastomosarse con la arteria radiopalmar o palmar superficial, rama de la radial, y formar así el arco palmar superficial. Y luego de estudiar el recorrido y relaciones de la arteria cubital, hablemos ahora de las colaterales de la arteria cubital. Y para ello tenemos una mnemotecnia en donde dice 2 troncos tras 2 cubos, en donde 2 troncos está representado por el tronco de las recurrentes cubitales y el tronco de las interóseas. Comencemos a describir el tronco de las recurrentes cubitales, que estos troncos se dividen en una recurrente cubital anterior, que se anastomosa con la colateral cubital inferior, rama de la braquial o humeral, y la recurrente cubital posterior, que se anastomosa con la colateral cubital superior, también rama de la braquial o humeral. Y estas anastomosis se van a realizar alrededor de la epitróclea o del epicóndilo medial, formando el círculo arterial o vascular periepitroclear o del epicóndilo medial. Y repasemos entonces cómo está formado el círculo arterial periepitroclear o del epicóndilo medial. Era a través de la anastomosis de la recurrente cubital anterior, rama de la cubital, con la colateral cubital inferior, rama de la braquial, y la recurrente cubital posterior, que se anastomosaba con la colateral cubital superior, rama de la braquial. Estas anastomosis a nivel de la epitróclea o del epicóndilo medial formaban el círculo arterial periepitroclear o del epicóndilo medial. Continuando con las colaterales de la arteria cubital, y en la mnemotecnia 2 troncos tras 2 cubos, nos faltaba describir el otro tronco, que es el tronco de las interóseas o interósea común, que está formado por la interósea recurrente o recurrente radial posterior, que se va a anastomosar con la rama posterior o colateral medial de la humeral profunda, y que junto con la unión de la recurrente radial anterior, rama de la radial, y la
rama anterior o colateral radial de la humeral profunda forman el círculo vascular periepicondilio o del epicóndilo lateral. Este tronco de las interóseas o interósea común también va a dar a la interósea anterior, que pasa por delante de la membrana interósea y termina anastomosándose en el arco transverso del carpo, y la interósea posterior, que pasa por detrás de la membrana interósea entre el radio y el cúbito para anastomosarse en el arco dorsal del carpo. Y a través de esta imagen repasemos entonces cómo está formado el círculo vascular periepicondilio del epicóndilo lateral. Se formaba por la unión de la recurrente radial posterior o interósea recurrente, que era rama del tronco de las interóseas o interósea común, que se anastomosaba con la rama posterior o colateral medial de la humeral profunda, y que junto con la unión de la recurrente radial anterior, rama de la radial, con la rama anterior o colateral radial de la humeral profunda, formaban el círculo vascular periepicondilio o del epicóndilo lateral. En esta imagen también podemos observar cómo pasan por delante y por detrás de la membrana interósea, la interósea anterior y la interósea posterior, para ir a anastomosarse a los arcos correspondientes. Siguiendo con la mnemotecnia de dos troncos tras dos cubos, tras corresponde a la transversa anterior del carpo o arteria palmar carpiana, que se anastomosa con la transversa anterior del carpo o carpiana palmar, rama de la radial, y formaban el arco transverso palmar del carpo, donde se anastomosaba allí la interósea anterior. Siguiendo con la mnemotecnia, los dos cubos, vamos a tener una es la cúbito palmar o palmar profunda, que forma el arco palmar profundo al unirse con la terminal de la arteria radial. Y por último, la cúbito dorsal o arteria dorsal del carpo, que se anastomosa con la arteria dorsal del carpo, pero rama de la radial, formando el arco dorsal del carpo, donde allí llega la arteria interósea posterior. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de la explicación de la arteria cubital. Muchas gracias por su atención.